Amén. Buenos días, amados hermanos, en esta preciosa mañana, que es domingo, creo que es 24, ¿verdad? 24 de mayo del 2020, estamos con ustedes nuevamente en este precioso día, dándole las gracias a nuestro Dios, porque hasta hoy el Señor nos ha guardado, y yo creo que todos nosotros, los que somos cristianos, tenemos que estar agradecidos con el Señor. Tenemos que conectarnos con la palabra de Dios en esta mañana. Invito a todos los hermanos que inviten también ahí que hagan una conexión, una red, para que podamos todos adorar a Dios, para que todos podamos alimentarnos del mensaje de esta mañana, porque el Señor en su misericordia nos tiene preparado el alimento espiritual, nos tiene preparados esos pastos verdes, ¿verdad? Como dice un canto también, en pastos verdes, porque Dios es el que nos da el alimento. Así es de que antes de entrar a la palabra del Señor, en esta mañana vamos a hacer una oración de acción de gracias, dándole la gloria a nuestro Dios y confiando en Él, que Él está con nosotros y que Él nos guardará como lo ha hecho hasta hoy. Así es de que vamos a hacer una oración para entrar en esta mañana del mensaje. Padre, te damos gracias, bendito Señor, en este día precioso que nos permite, Señor, venir, Padre, a compartir la palabra, Señor. Gracias le damos por la vida. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de compartir la palabra, que es el evangelio de la salvación. Gracias por los hermanos que se van a conectar, por los hermanos que en su corazón está ardiendo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Padre Santo, que en este día, Señor, su Santo Espíritu los alimente, Señor, por medio de esta palabra, Señor, los llene, Padre, de bendiciones, oh Señor, y que en este día, Señor, instamos a todos los hermanos, Señor, porque muchas veces Satanás se opone para que ellos escuchen la palabra, Señor, que usted les acuerde en su mente, Señor, que ahorita es el tiempo, Señor, de conectarnos, Señor, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Padre, pongo en sus manos a la iglesia, Señor, que en este tiempo tan difícil, Señor, su iglesia podamos despertar, Señor. Estemos despiertos, Señor, preparados como las vírgenes prudentes, esperando la venida del Señor, esperando en nuestros corazones, anhelando en nuestro corazón en la venida de Cristo, porque en nuestro corazón está esa esperanza bienaventurada y no nos avergüenza de declararlo, porque muchos han perdido la fe, muchos han perdido la esperanza de que Cristo vendrá nuevamente. Padre, que nuestro corazón esté, Señor, en ese sentir, en ese espíritu, Señor, de fe, Padre, para que podamos, Señor, mi Dios, estar preparados para cuando venga nuestro Señor. Bendiga la iglesia y levántela, Señor, con su Santo Espíritu, Señor, mi Dios, y que en este momento las mentes, los corazones sean abiertos, Señor, que nos dé entendimiento, Padre, para poder compartir el Evangelio, la palabra y el mensaje de esta mañana, Señor. Reciba la gloria, la honra, la alabanza, el poder y la majestad a usted, el único Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para que derramase su preciosa sangre por todos nosotros. Bendiga a todos los amigos que se van a conectar también y que puedan encontrar el camino de la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se lo pedimos en todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, hermanos, Dios les bendiga nuevamente en esta preciosa mañana. Hoy Dios nos tiene preparados un mensaje hermoso, ¿verdad? Un mensaje nuevo, un mensaje que pues yo no he oído ningún mensaje que hable tocante al tema que voy a dar, porque Dios nos tiene pastos verdes. Es necesario pedirle a Dios que Dios nos ilumine para dar de comer a las ovejas, pastos verdes, pastos nuevos. Entonces, el mensaje de esta mañana se llama La balanza de Dios, para que lo apuntes ahí en tu libreta, si tienes ahí donde apuntar los mensajes, es muy importante hacer esos apuntes, ¿verdad? El mensaje se llama La balanza de Dios. Nunca había escuchado yo un mensaje titulado así o en este tema, pero en esta mañana el Señor nos va a ayudar para poder compartir el mensaje
titulado La balanza de Dios. Y vamos a compartir Proverbios capítulo 16, versículo 2. Por favor, todos los que tengan Biblia ahí en su casa, es muy importante que puedan comprobar que lo que predicamos nosotros y más los amigos o las personas, ¿verdad?, que están conociendo la Biblia, la palabra, sepan que lo que predicamos nosotros es la palabra de Dios, es la Biblia, lo que dice la Biblia. Entonces, dice ahí en Proverbios capítulo 16, versículo 2, dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Amén, gloria a Dios. Fíjate, querido hermano, lo que dice este versículo, que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, en su pensamiento, ¿verdad? Es muy difícil para el hombre que no tiene a Dios, que pueda reconocer su pecado, que pueda reconocer que va por un camino de perdición. Es muy difícil sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de la palabra, porque la palabra dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, dice que penetra hasta partir el alma, dice, llega hasta lo más profundo del ser humano, hasta las coyunturas, los huesos, los tuétanos, dice. Entonces, para el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, le es muy difícil reconocer que va por un camino de perdición, que va por un camino de muerte. E incluso la misma Biblia y en Proverbios lo afirma, dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin, ¿qué es? Que es camino de muerte. Entonces, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero cuando nosotros venimos a la opinión de Dios, podemos encontrar que la mayoría de las veces nuestra vida, nuestro caminar aquí en la tierra está equivocado y que vamos por caminos de muerte, que vamos por caminos equivocados, errados, por lo cual nos ha venido sobre nosotros, ¿verdad?, grandes problemas en nuestra vida. Entonces, el hombre natural, el hombre normal que no tiene a Cristo en su corazón, para él, en su propia opinión, sus caminos, ¿verdad?, son limpios, son buenos. Dicen, no, yo soy bueno, puede decir cada persona, ¿verdad? Mi vecino es el malo, mi amigo es el malo, mi compadre es el malo, pero dice en su propia opinión. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque el versículo termina con la opinión de Dios. Dice ahí, pero Jehová pesa los espíritus, y de ahí viene el título de la predicación, la balanza de Dios. ¿Por qué? Porque Jehová, dice, pesa los espíritus. Entonces, aquí este versículo de Proverbios nos enseña que el Dios todopoderoso, el Dios único y verdadero, ¿verdad?, no toma en cuenta la opinión del hombre, sino que toma en cuenta su opinión propia. Su opinión está basada en la Biblia, está basada en la palabra de Dios, en la rectitud, en la santidad, en la justicia. Entonces Jehová pesa los espíritus. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor tiene una balanza celestial, tiene una balanza donde Dios pesa los espíritus. ¿Qué significa eso? Que Dios evalúa los corazones de los hombres, que Dios hace una evaluación a cada ser humano, a cada pueblo, a cada ciudad, a cada nación, y hace una evaluación, y según en la opinión de Dios, nosotros podemos tener el peso normal, el peso de Dios, el peso que Dios demanda, ¿verdad? Entonces, el peso de Dios normal sería cuando nosotros andamos en amor, cuando nosotros andamos en justicia, en santidad, en bondad, en misericordia. Ese sería el nivel en la pesa de Dios, en la balanza de Dios. Entonces, cuando Dios pesa los espíritus, está evaluando nuestro comportamiento, está evaluando cómo vivimos nosotros, qué actitud tenemos con los demás, con nuestro prójimo, cómo estamos viviendo en esta vida, qué actitud tomamos con los demás. Entonces esto es muy importante, entender qué significa la balanza de Dios. Estamos explicando un poquito para podernos conectar en el mensaje que se llama la balanza de Dios. Entonces Jehová Dios pesa los espíritus. Entonces dice también ahí en Proverbios 20, 27,
también dice algo para entenderlo. 20:27 dice, para entender un poquito más de la profundidad de este versículo y el título de la balanza, va a pesar los espíritus, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo es que Dios, para mucha gente que no puede entender, o a mí incluso me lo han preguntado, pues cómo Dios puede saber el pensamiento de todos los seres humanos y son más de 7,000 millones de personas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque desconocen el poder de Dios, desconocen la omnisciencia de Dios, desconocen totalmente el poder de nuestro Dios. Pero Dios aquí nos abre el entendimiento con este versículo para saber cómo es que Dios puede saber lo que hay dentro del hombre. Dice en el versículo 27 del capítulo 20 de Proverbios, dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual, esa lámpara que es el espíritu, escudriña lo más profundo del corazón. Fíjate, querido hermano, el espíritu del hombre es la lámpara de Dios. Y dice que esa lámpara dentro del ser humano es la que escudriña lo más profundo del corazón. ¿Por qué el espíritu del hombre es la lámpara? Porque Dios es espíritu. Entonces, aquí nos enseña Dios que la conexión de Dios, que es espíritu, es la conexión de Dios con el hombre en el espíritu que hay dentro de cada ser humano. Entonces, el espíritu de cada ser humano es una lámpara que está alumbrando y que está escudriñando el corazón, la mente, el pensamiento. Los asientos de los pensamientos del hombre están siendo escudriñados, alumbrados. Nada se esconde al ojo de Dios, nada se esconde a los ojos de Dios. Él dice que todo lo escudriña. Él dice que todo lo que hay dentro del hombre lo escudriña. ¿Por qué? Porque Él conoce todas las cosas. Y así como dice este versículo, que el espíritu del hombre es la lámpara de Jehová, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Querido amigo y hermano, nada se le puede esconder a nuestro Dios. Nada hay encubierto a los ojos de Dios. Por eso Él puede evaluar, Él puede pesar en la balanza de Dios nuestras actitudes, nuestras acciones. Entonces, vamos a tener dos ejemplos para poder entender el mensaje aún más profundo. Vamos a tener dos ejemplos donde Dios evaluó a dos personajes, ¿verdad? Uno se arrepintió, el otro no se arrepintió. Uno fue enjuiciado, el que no se arrepintió, y el que se arrepintió, pues alcanzó misericordia. Entonces, Dios conoce todas las cosas. Entonces, vamos a ver cuál fue el primer hombre que Dios, o el ejemplo que yo puse, que Dios evaluó, ¿verdad? Y no pasó la balanza de Dios, ¿verdad? Fue hallado falto de peso, en el peso de Dios, ¿verdad? No se encontró en él misericordia, no se encontró en él amor, bondad, no se encontró en él nada bueno. Era un hombre perverso, era un hombre altivo, era un hombre soberbio. Entonces Dios lo pesó en balanza y no pasó la prueba. Esto vamos a conocerlo ahí en el libro de Daniel, los que tengan la Biblia ahí. En el libro de Daniel, capítulo 5, vamos a ver qué nos enseña la balanza de Dios. Vamos a ver qué dice aquí. El primer ejemplo de un hombre, de un rey, ¿verdad? Que fue evaluado, que fue pesado en la balanza de Dios y que no pudo pasar la prueba porque no se halló en él nada bueno en su corazón. Entonces, esto es muy importante, queridos amigos y hermanos, que nuestro corazón no se llene de soberbia, de altivez y mucho menos de odio contra nuestro hermano, contra nuestro prójimo, porque Dios es el que pesa los espíritus y Él es el que escudriña el corazón, Él es el que evalúa todos nuestros pensamientos. Entonces vamos a ver a este hombre llamado Belsasar. ¿Quién fue Belsasar? Vamos a conocer un poco de Belsasar, ¿verdad? Para empezar, el nombre Belsasar significa, ¿verdad? Bel, fíjense lo que significa Belsasar. Bel proteja su vida. O sea, Bel era el principal dios babilónico. Entonces, este rey se llamaba Belsasar, que significaba Bel proteja su vida. O sea, su nombre significaba que su dios, a quien ellos adoraban, ¿verdad?, protegía su vida, lo cual es una mentira. No hay otro dios más del Dios único y verdadero que pueda proteger nuestra vida. Sin embargo, este hombre llamado Belsasar confiaba en un dios falso, en un ídolo.
en un demonio, vamos a ser más claros, porque detrás de toda adoración de imágenes y de ídolos existen los demonios. Entonces, cuando un hombre se postra ante una imagen y la adora, Satanás envía espíritus, demonios, para que engañen a la persona y tengan esa falsa confianza. Entonces, fíjense lo que significa su nombre, ¿verdad? Bel, fíjense, Bel proteja su vida. Entonces, muy diferente al escritor de este libro llamado Daniel, ¿verdad? Que desgraciadamente también le pusieron un nombre babilónico, ¿verdad? Pero su nombre original hebreo, Daniel, significa Dios es mi juez. Fíjense la contrariedad de la idolatría. En Dios, qué hermoso. Este es un nombre dado por Dios, dice, Dios es mi juez, Daniel. Pero cuando se lo llevan cautivo a Babilonia, ¿verdad? Le pusieron un nombre babilónico, ¿verdad? Que le pusieron a Daniel Belsasar. Belsasar. Qué tremendo. Dice Belsasar, y Belsasar es una letra que se diferencia del rey a quien Dios iba a juzgar. Entonces, solo una letra. Entonces, uno es Belsasar y el otro es Belsasar. Entonces, aquí el rey es sin T, Belsasar, ¿verdad? Como lo está diciendo ahí. Entonces, Belsasar, Bel proteja su vida. Esto es lo que le pusieron a Daniel con una T al intermedio. Bel proteja su vida. Entonces, pero Daniel en su idioma hebreo dice, Dios es mi juez. Entonces vamos a ver aquí a Belsasar. Dice, el rey Belsasar, este que le estamos diciendo, hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino, ¿verdad? Fíjense qué tremendo. En presencia de sus 1000 príncipes bebía vino, ¿verdad? Mucha gente a veces se pregunta, ¿es malo tomar vino? ¿Es malo tomar cerveza? ¿Es malo embriagarse? ¿Es malo tomar esto, tomar aquello? Querido amigo y hermano, te voy a decir una cosa. No es lo que pienso yo, sino que lo que la Biblia dice. Cuando habla de vino, dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice Dios, antes sed llenos del Espíritu. O sea, a nosotros los cristianos, cuando nos hagan esa pregunta de que muchos dicen, no es malo tomar vino, nosotros debemos de entender que nosotros se nos manda en las Escrituras a no embriagarnos con vino. ¿Por qué? Porque en el vino hay disolución, en el vino hay pecado, en el vino hay maldad. Entonces, este príncipe se embriagaba, era borracho. Entonces, imagínese a dónde llevó su reino, un rey borracho, un rey alcohólico. ¿A dónde puede llevar su reino? Un padre de familia, un hijo de familia, ¿a dónde va a ir su vida, verdad? Si se mete a tomar vino, a ser bebedor de vino. Porque aún la Biblia declara, ¿verdad? Dice en el libro de Proverbios, dice, no mires al vino cuando rojea. Fíjate lo que dice la Escritura para contestar esa pregunta que muchas personas lo hacen, que si es malo tomar. No mires, ni aún mirarlo, no mires al vino cuando rojea. Dice, porque se entra suavemente, fíjate, se entra suavemente, pero al final, dice la Biblia, morderá como serpiente. O sea, cuando la gente, incluso cuando nosotros lo hicimos en otro tiempo, en el pasado, antes de ser cristianos, podemos entender lo que dice la Biblia, que se entraba suavemente y nuestra carne se gozaba, pero al final, ¿qué hacía? Lo que dice la Biblia, mordía como serpiente, nos envenenaba por dentro, la sangre se alcoholizaba, la mente se turbaba y hacíamos cosas malas, hacíamos pecados. Entonces, este hombre, nosotros sabemos que este hombre se sentó con 1000 de sus príncipes para beber vino. Pero fíjate lo que dice, Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén,
y bebieron vino en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron, fíjate qué tremendo, alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjate lo que ocasionó la embriaguez, o lo que puede ocasionar la embriaguez. ¿Qué fue lo que hizo este rey malvado y perverso? Cuando estaba ya tomado, entrado en copas, mandó traer los vasos sagrados de nuestro Dios. Los vasos sagrados que su padre, bueno, en realidad era su abuelo, según la historia bíblica. Nabucodonosor era abuelo de este rey, ¿verdad? Este rey, su padre era Nabonido, un historiador que escribía crónicas de la historia, ¿verdad? Pero aquí lo tradujeron como que Nabucodonosor era su padre, aunque un abuelo es un padre también. Pero en realidad su padre fue Nabonido, ¿verdad? Un escritor, narrador de historias también. Entonces, cuando estaba él ya entrado en copas, mandó traer los vasos y copas sagradas que había traído Nabucodonosor, su abuelo, en este lugar, en este contexto que habla, dice, del templo de Jerusalén. Fíjate, estando él con las copas, no le importó que esos vasos eran sagrados, que esos vasos y copas habían sido dedicados para el servicio santo de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo este hombre? Una abominación por causa del vino, del alcohol, que turbó su mente, su pensamiento, se ensoberbeció, se enalteció contra el Dios del cielo. No le importó que aquellos vasos sagrados habían sido dedicados solamente para la casa de Dios y para servir al Dios único y verdadero, por lo cual Dios se desagradó tanto de este rey, ¿verdad?, que estaba tomando con sus prostitutas, con sus concubinas, con sus príncipes ahí, llenos de soberbia, llenos de altivez, tomando y adorando, como dice en el versículo 4, ¿verdad?, adorando a los dioses de oro, a los dioses de plata, a los dioses de bronce, a los dioses de hierro, a los dioses de madera y de piedra. Entonces estaba cometiendo un sacrilegio, una abominación terrible. Entonces, cuando Dios miró esto, Dios lo pesó en la balanza, Dios lo evaluó. Entonces, ¿qué es lo que vino enseguida? Ahorita lo vamos a investigar en el versículo 5, porque se está poniendo bueno esto. Dice, en aquella misma hora, cuando ellos estaban tomando y haciendo esas abominaciones, dice, aparecieron los dedos de una mano. Fíjense bien, aparecieron los dedos en ese momento, los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. ¡Qué tremendo! Dios envió un ángel y aparecieron unas manos que aparentemente eran de hombre, pero todos sabemos, ¿verdad?, que los ángeles se pueden transfigurar en hombres. Entonces, pero ahí en ese momento se apareció una mano nada más, ¿verdad? Nomás podían ver la mano que escribía en la pared que estaba encalada, escribía unas palabras, y lo cual enseguida lo vamos a investigar qué significa y por qué escribieron esas manos, esos dedos, esas palabras. Entonces, esa mano escribía. Entonces, en el versículo 6 dice, entonces el rey palideció. Imagínense el miedo que le entró en su corazón a este rey. Palideció y sus pensamientos se lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Imagínense la impresión es de este hombre cuando miró la mano que escribía, las rodillas y todos sus pies empezaron a temblar y dice que daban las rodillas una contra la otra. Imagínense el temblor tan terrible que le entró en ese momento, ¿verdad? Porque cuando Dios se manifiesta contra los malignos, cuando Dios se manifiesta contra los malos, hay un terror tremendo, ¿verdad? Pero cuando Dios se manifiesta con sus hijos, podemos sentir una paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre. Pero cuando Él se manifiesta con los malos, hace que sientan un miedo, un terror terrible. Entonces le temblaban sus rodillas. Entonces, y daban una contra la otra. Pero dice en el versículo 7, entonces el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo al rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura
y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura, dijo el rey, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Aquí comprobamos que este Belsasar, ¿verdad?, era el nieto de Nabucodonosor, porque su padre Nabonido había heredado el trono. Entonces su padre Nabonido era el rey número 1, pero según la historia bíblica dicen que Nabonido se había ido por 10 años, no se sabe dónde, pero que estaba ausente del reino. Entonces fue cuando su hijo, que él era Belsasar, había quedado en el poder. Entonces, por eso él dijo que sería, fíjense, que él vestiría de collar de oro y lo llevaría en el cuello a aquella persona que le pudiera descifrar el sueño. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos, estaban asustados también. Pero dice en el versículo 10, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, viva para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, le dijo la reina, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Ahí conté. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces aquí vemos que la reina intervino porque la reina conocía de antemano la vida de Daniel. La reina había experimentado cuando Daniel le había servido a Nabucodonosor, su padre. Él lo había servido en todo su reinado, y Dios, Jehová de los ejércitos, se había mostrado su poder cuando se manifestó en aquellos varones en el horno de fuego, cuando se manifestó también cuando fue echado Daniel al foso de los leones, y todas estas, Dios se había manifestado. Pero aquí la reina intervino para que Daniel, ¿verdad?, fuese traído a la presencia del rey, porque en Daniel se encontraba la sabiduría de Dios. Daniel podía descifrar con la sabiduría de nuestro Dios los enigmas y las palabras, ¿verdad? Vamos a ver, cuando es traído Daniel, qué fue lo que le dijo a este rey impío, a este rey perverso, que Dios lo pesó en su balanza y fue hallado falto, lo cual ya nos vamos acercando. Versículo 13, entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Le preguntó. Yo he oído, dijo el rey, de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación. Dice, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti, dijo el rey, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, dijo el rey, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor. Ahí está, el tercer señor, porque Nabonido era el primero, ¿verdad? Y este rey Belsasar era el segundo. Entonces, si Daniel le estaba prometiendo que si Daniel le interpretaba el sueño, iba a ser el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones, tus regalos sean para ti, y da tus recompensas a otros, le dijo Daniel. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Entonces aquí Daniel le va a interpretar el significado de las palabras que fueron escritas por la mano que apareció escribiendo en la pared. Y nos vamos acercando a las palabras que esa mano escribió. Entonces dijo Daniel: el Altísimo Dios, oh Rey,
dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, le dijo Daniel. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Pero escucha, mas cuando su corazón, le dijo Daniel, se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado en el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Entonces Daniel le está diciendo que Nabucodonosor se ensoberbeció, su espíritu se enalteció contra el Dios del cielo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios lo enloqueció. Dios lo hizo como los animales. Dice que comía pasto como los bueyes y su mente quedó atrofiada, su mente no concordaba con sus ideas. Entonces quedó creo que por 7 años, no recuerdo si 7 años, quedó como loco, como un animal que vagaba en los campos, ¿verdad? Entonces, pero aquí dice que cuando él reconoció, ahí dice, hasta que reconoció que el Altísimo Dios, o sea, el Dios verdadero, el Dios de Daniel, dice, tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Entonces, le fue devuelta su razón. Cuando Nabucodonosor reconoció al Dios verdadero, Dios le devolvió su razón, le restituyó el reino y lo hizo más sabio, porque reconoció al único Dios, al cual todo el mundo, todo ser humano debería de reconocer, porque solo existe un Dios verdadero, un Dios que creó el cielo y la tierra y todas las cosas. Querido amigo, las cosas no se hicieron por sí mismas. Hay un Dios poderoso que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, ¿verdad? Pero hoy, en estos tiempos, están envenenando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes en las universidades, diciendo que Dios no existe, diciendo que las cosas se hicieron por la explosión, por el Big Bang, que los animales vienen de la evolución, que el hombre viene de la evolución. Quiero decirte que esa es una mentira de Satanás. Existe un Dios todopoderoso, existe un Dios creador del cielo y de la tierra, que creó al primer hombre y a la primer mujer, que creó a los primeros animales, que creó todas las cosas que miramos a nuestro alrededor y que todo ser humano debería de reconocerlo. Y ese es el pecado del ser humano, que no ha reconocido a su creador, que en vez de adorar al Dios único y verdadero, hacen como Belsasar, adoran los ídolos de piedra, de plata, de oro, de madera y de cuanto material el hombre ha fabricado con sus manos. Y ese es cuando Dios evalúa el corazón de los hombres, cuando Dios los pesa en balanza. ¿Por qué? Porque se ensoberbecen contra el Dios único y verdadero. Entonces vamos a ver lo que esas manos escribieron en la pared. Dice ahí, cuando le narra que su padre, ¿verdad?, le había pasado todo eso. Entonces en el 22 ya le dice al rey Belsasar, dice, y tú, hijo, su hijo Belsasar, dice, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, los vasos de la casa de Dios, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, tus prostitutas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, le dijo Daniel. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es, la escritura que trazaron esas manos es, dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir esta? Yo aquí apunté, según el diccionario que tengo ahí, según el significado de cada palabra. Por ejemplo, dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice,
Mene, mene, está doblemente escrito. Contado, contado, significa, es un idioma arameo, porque esa escritura fue escrita en un idioma arameo. Entonces, mene, mene significa contado, contado. Tekel significa pesado. Uparsin, dividido. Entonces, para entender el significado, ¿verdad? Ninguno de los astrólogos ni magos, no se sabe si pudieron descubrir el significado de cada palabra, pero en el significado de estas palabras venía como un código, como un mensaje escondido, el significado. Porque si yo, ahorita como te lo estoy diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, mene, mene dice contado, contado. Tekel quiere decir pesado. Uparsin, dividido. Pero ¿qué significan esas palabras? Era el problema. Que los magos y astrólogos y adivinos no pudieron saber el significado de esas palabras. Pero a Daniel, Dios le reveló lo que significaba contado, contado, pesado, dividido. ¿Qué significaban esas palabras? Aquí lo dice en el versículo 26. Por eso te expliqué primero el significado de las palabras en su original. Entonces, esta es la interpretación del asunto. Mene o mene, mene, significaba contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Fíjate, mene, mene significaba contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, que significaba pesado, significaba el mensaje pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Cómo se llama el mensaje? La balanza de Dios. Dios pesó en balanza a Belsasar. ¿Y cómo lo halló Dios? Falto. Lo halló falto. ¿Por qué? Porque era soberbio, era altivo, era pecador, era una persona que no tenía amor para nadie, era una persona ensoberbecida por su reinado, que no le importaba nada de lo de Dios, ¿verdad? Y que aún sabiendo que todos los vasos y copas y utensilios que llevó su padre Nabucodonosor, su abuelo, de la casa de Dios, él sabía que esos eran sagrados y no le importó. Pero movido por el vino, influenciado por el alcohol, ¿verdad? Hizo que trajeran todos esos vasos de Dios, por lo cual Dios no se agradó. Y Dios lo pesó en balanza, como dice ahí, Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, que es el plural de Uparsin, dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Pero fíjense, el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Querido amigo, cuando Dios pesa a un hombre en balanza, a una nación, inmediatamente viene el juicio. Por eso la palabra mene, mene, cuando se escribe doblemente un mensaje de Dios, quiere decir que viene ya. Quiere decir que la palabra de Dios se cumplirá, casi que ya está a la puerta, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a este rey? Que su reino fue destruido. Vinieron el reino de los medos y los persas y destruyeron el reino babilónico que había reinado por más de 400 años. Entonces, esa noche ese hombre fue muerto cuando entró el ejército medo-persa ahí a Babilonia y destruyeron todo y se apoderaron del reino babilónico. ¿Por qué? Porque este hombre había cometido una abominación terrible. Había atentado contra la santidad de nuestro Dios. Entonces Dios lo pesó en su balanza. Por eso dice al inicio de lo que nosotros leímos que el hombre en su propia opinión, ¿verdad? Sus caminos son limpios, pero Dios pesa los espíritus. Entonces quizás todos esos hombres que tienen soberbia, que tienen altivez, que adoran ídolos, imágenes, que hacen cosas malas en esta vida, creen que están bien y creen que teniendo una religión o que adorando a algo que un hombre ha hecho con sus manos, ¿verdad? Están bien con Dios. Pero recuerda lo que dice la Escritura, Dios pesa en balanza. Este hombre fue pesado en balanza y fue hallado falto y su reino fue destruido por completo. Vinieron los medos y los persas y se apoderaron completamente de su reinado. Eso significa mene, mene, tekel, uparsin, ¿verdad?
contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Eran unas palabras arameas que sus sabios, hechiceros y brujos no pudieron interpretar. Solo un hombre de Dios, solo un hombre que amaba a Dios y que servía a Dios, llamado Daniel, que significa Dios es mi juez, pudo revelarle a este hombre su maldad y Dios lo enjuició. Vamos a ver el segundo ejemplo, que aún tenemos tiempo. Vamos a ver un segundo ejemplo en Primera de Crónicas, capítulo 21, algo muy conocido también y que a veces es necesario enseñar también, porque hay conceptos que a veces en el cristianismo no se han enseñado y no se entienden, y lo vamos a ver ahorita. Busquen ahí Primera de Crónicas, capítulo 21. Ahora vamos a ver al rey David. El rey David, aunque fue conforme al corazón de Jehová, también fue pesado en balanza y le fue mal, pero se arrepintió a tiempo y Dios lo perdonó también. Vamos a ver lo que le pasó a David en el censo de Israel, ¿verdad? David hizo algo que le desagradó a Dios, pero vamos a ver por qué le desagradó a Dios. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces cuando se lee la Escritura, cuando no se conoce las referencias que trae la Biblia, no podemos entender el significado. ¿Por qué Dios se enojó tanto por hacer un censo? A mí me lo han preguntado, pero ahorita lo vamos a ver con la palabra de Dios. Dice ahí en el 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjense bien, Satanás, el opositor del pueblo de Dios, ¿verdad? Dice aquí que se levantó contra Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice que incitó a David, puso en su corazón la soberbia, lo incitó, ¿para qué? Para que hiciese un censo en Israel. Ahorita vamos a ver por qué fue pecado. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, Joab era su general, dice, id, dijo David, haced censo en Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, que conocía la palabra de Dios, que conocía la ley de Dios, dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será, fíjese bien, para pecado a Israel. Su general le estaba avisando, ¿por qué hace esto mi señor? Que será pecado para Israel. Mas la orden del rey David, dice, pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada. Fíjense bien, 1,100,000 que sacaban espada. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Saquen la cuenta por ahí. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era ¿qué? Abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Aquí viene la pregunta, ¿por qué se desagradó Dios de un censo? ¿Por qué se desagradó Dios tanto de esto que mandó David? Vamos a averiguarlo en la misma escritura. Vamos a ver en Éxodo 30, versículo 11, para entender por qué se desagradó Dios, porque no hicieron conforme la ley decía, algo que decía en la ley. Éxodo 30, 11. Vamos a ver qué dice ahí. Éxodo 30, 11. Vamos a investigar el significado de este censo. ¿Por qué se desagradó Jehová? 30, 11. Vamos a poner mucho cuidado. Dice, dinero de rescate. Dice, habló también Jehová a Moisés. Pongan mucha atención y van a aprender algo nuevo en esta mañana. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número, fíjense bien, cuando tomes el número de los hijos de Israel, o sea, cuando hagas un censo, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará, fíjense lo que había ordenado Dios, cada uno dará a Jehová, o sea, a Dios, cuando hubiera un censo, el rescate de su persona.
cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que David transgredió la ley de Dios. ¿Qué fue lo que hizo cuando Joab contó a más de 1,000,000 y tantos de soldados que no hicieron el sacrificio, que no pagaron el rescate por cada persona que habían contado? Porque a Dios le pertenecía un rescate de sus almas para que no hubiera mortandad, para que no hubiera una plaga. Por eso vino una mortandad, una peste, una pandemia, y te vas a asustar, porque esa pandemia que vino no se compara ni a la que está ahorita sucediendo en el mundo entero. Porque, fíjate bien, ahí nos vamos a acercar. Entonces dice en el 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel, dice. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Reconoció David. Pero dice el 9, y habló Jehová a Gad, vidente, o sea, el profeta era el vidente de aquel tiempo, dice, vidente de David, diciendo, le dijo Dios a su profeta, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, 3 cosas le propuso, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, fíjense lo que le dijo, las 3 cosas, escoge para ti 3 años de hambre, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, le dijo el profeta, ¿qué responderé al que me ha enviado? Qué tremendo. Dios le dijo, escoge 3 cosas. 3 cosas tenía, una de ellas tenía que escoger David, ¿verdad? 3 años de hambre. Era tremendo. Aguantar 3 años de hambre era tremendo. 3 meses ser derrotado delante de los enemigos. Tremendo también por los adversarios. O 3 días la espada de Jehová, que significaba la peste en la tierra. Entonces David, en el versículo 13, dijo a Gad, estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Querido hermano, David escogió lo mejor, porque sí es cierto, preferible cuando nosotros somos de Dios y creyentes en Dios, preferible venir a los pies de Dios y decir, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, porque el hombre, querido hermano, amigo, no perdona. Pero Dios, nuestro Dios, es un Dios misericordioso, es un Dios clemente. Dice que la palabra que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, Él escogió la tercera cosa que le mandó Dios que escogiera. Entonces, dice, así dijo Jehová, dice en el 14, así Jehová envió una peste en Israel. Qué tremendo. Cuando escogió eso, dice que Jehová envió una peste en Israel y murieron, ¿cuántos? Y murieron de Israel 70,000 hombres. 70,000 hombres murieron en la ciudad de Jerusalén. Imagínate 70,000 hombres por una peste. Aquí en nuestro México con la peste que dicen que en la pandemia que estamos viviendo, ¿cuántos van? ¿Cuántos muertos van? ¿Quién sabe? ¿Cuántos muertos van?
¿3,000? ¿4,000? No sé. No, es más, no llega a 5,000. Ahorita no estoy enterado en las últimas noticias. Pero la pandemia que estás diciendo ahorita, que muchos dicen que no es una pandemia porque no llega al número de una pandemia, que sí, la verdad, es muy infeccioso, que sí es muy peligroso de contagiar, eso sí, pero que no llega a la pandemia. Esto sí fue una pandemia que Dios castigó a David, a su pueblo, a su reinado, porque hizo una cosa abominable también. Entonces, imagínate, 70,000 en 3 días. En 3 días de peste. 70,000 personas murieron. Es muchísimo. Este sí es una pandemia. Y Dios puede enviarla. Y Dios puede quitarla, como lo vamos a ver enseguida. Pero ¿qué significa esto? Dios perdona, querido amigo y hermano. Dios perdona, Dios puede quitar esta pandemia. Si el hombre reconoce al Dios único y verdadero, si el hombre reconoce que ha adorado imágenes de talla, imágenes de oro, de plata y de piedra y de madera, cuando el hombre se arrepienta, cuando el hombre reconozca al único Dios, te lo digo abiertamente, que Dios podría en un momento, como lo va a hacer en esto que estamos leyendo de la Escritura, Dios lo puede quitar en un momento así, la pandemia. Pero qué difícil es que los hombres reconozcan a Dios, al Dios único y verdadero. Qué difícil es que los hombres dejen de adorar ídolos, imágenes. Qué difícil es que los hombres dejen de adulterar, de fornicar, de matar, de traficar, de vender droga. Qué difícil es para el hombre. Pero mientras no reconozcan, mientras esté la maldad en sus corazones, Dios los está evaluando y Dios los está pesando en su balanza. Y qué terrible. Pero vamos a ver. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. 15. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, porque David estaba orando, David estaba clamando. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, le dijo Jehová al ángel, dice, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé. Y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. ¡Qué tremendo! David reconociendo su pecado, pidiendo perdón, reconociendo que él era el que había pecado. Querido amigo y hermano, ¿cuántas veces por el pecado de algunos de nosotros o de algunos de ustedes puede venir cosas malas a la familia, puede venir cosas malas a las naciones, así como lo fue Belsasar, así como lo fue David como rey también? ¿Por qué? Porque se pasa por alto la palabra de Dios. Entonces David se estaba arrepintiendo delante del Señor. Y en el versículo 18 dice, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová, que construyese un altar. Esto es bien importante. Dios quiere que haya un altar en nuestro corazón. Dios quiere que haya un altar donde nosotros podamos orar, donde nosotros podamos adorar a Dios y pedirle perdón, pedirle clemencia. Querido hermano, es lo que Dios está demandando en esta plaga que estamos viviendo. Dios quiere altares en cada corazón, en cada hogar. Dios quiere altares donde se esté orando, donde se esté honrando al Dios único y verdadero. Y si el mundo no lo hace, si el mundo no reconoce a Dios, nosotros como pueblo de Dios tenemos que adorar, tenemos que hacer un altar en nuestro corazón y reconocer la grandeza de Dios. Pedirle a Dios que quite esta plaga, pedirle a Dios con fe y con fe en nuestro corazón y teniendo certeza de que Dios lo puede hacer porque Él es el Todopoderoso. Venga de donde venga la plaga, a mí no me interesa si viene del hombre, de la naturaleza. Venga de donde venga, Dios tiene el poder de quitar la plaga.
si nosotros hacemos un altar en nuestro corazón de adoración a nuestro Dios. Entonces el ángel le dijo, ve y haz un altar. ¿Para qué? Para que hiciera sacrificio al Dios verdadero. Y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo cual dice, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David, porque David era el rey. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Fíjate qué importante. David sabía que haciendo un altar, un sacrificio de adoración a nuestro Dios, el único Dios, se iba a cesar la mortandad. Entonces dice Ornán, y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Esto es muy importante. David quería poner de su bolsa. David quería poner de lo que él tenía para comprar ese lugar y hacer un sacrificio a nuestro Dios. Eso también nos habla a nosotros, que nosotros tenemos que ofrendar de nuestra bolsa, tenemos que dar para que el nombre del Señor sea glorificado en todos los sentidos. Dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Hasta ese momento que se hizo el sacrificio al Dios único y verdadero, dijo Dios, mete tu espada, le dijo al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová obedeció, metió su espada en su vaina. Significaba que la peste terminaba en ese momento. ¿Cuándo terminó? Cuando David ofreció un holocausto, se humilló ante Dios, por lo cual, queridos hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, que somos cristianos, tenemos que honrar a nuestro Dios. Dios nos ha guardado hasta este momento. Dios nos ha guardado de esta plaga y lo seguirá haciendo si nosotros confiamos y tenemos fe en nuestro Dios. Así es de que no se turbe tu corazón y tenga miedo, como dice el Señor en su palabra. Nosotros tenemos que seguir adorando a nuestro Dios. Y si el gobierno nos da permiso de volver a la iglesia, tenemos que ir con fe. Tenemos que confiar que nosotros vamos a adorar a Dios en su santuario, en su casa de oración, para que su nombre sea glorificado, para que podamos cantar y alabar el nombre de nuestro Dios. Y es lo que el presidente Trump ayer en su último mensaje dio a la nación de los Estados Unidos. Dio un mensaje diciendo que las iglesias tienen que ser abiertas para que los cristianos, los hijos de Dios, estemos orando a Dios. Dice, porque se necesitan más las oraciones que la ciencia. Así lo dijo. Pero ¿qué están haciendo los gobernadores de los estados? Se están oponiendo para que se abran las iglesias. Entonces yo veo una guerra espiritual. Yo veo una guerra de poder. Yo veo una guerra ahí de Satanás, que Satanás quiere quitar la adoración a Dios. Satanás quiere que cierren las iglesias por todo el tiempo que se pueda. Pero Dios va a echar abajo, queridos hermanos. Dios va a echar abajo todos los propósitos de Satanás. Y cuando sea el tiempo de Dios, volveremos a la casa de Dios, a alabar a nuestro Dios, a cantar salmos. Volveremos a predicar la palabra en medio de la congregación de su pueblo, a exaltar su nombre en medio de su pueblo, porque esa es la voluntad de nuestro Dios. Pero lo haremos cuando Dios nos muestre, lo haremos cuando Dios ponga y disponga en nuestro corazón que es el tiempo de volver. Y cuando Dios nos ponga en el corazón la fe y la confianza, lo haremos y no nos equivocaremos, te lo aseguro, porque estamos orando, estamos haciendo un altar cada día en adoración a nuestro Dios, estamos orando a nuestro Dios para que cesen todas estas cosas. Entonces terminó y metió su espada en su vaina. Versículo 28, ya me lo termino. Viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio allí, y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón.
pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. David estaba asustado, pero hizo lo que tenía que hacer. Quizás hoy muchos hermanos podrían estar asustados, pero queridos hermanos, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Adorar a nuestro Dios, cantarle a nuestro Dios, orarle a nuestro Dios, como lo hizo David. David estaba asustado. Es más, tenía miedo ir al lugar donde estaba el arca de Dios. Tenía miedo ir. Pero él reconoció a Dios, se arrepintió, hizo el altar que Dios le había mandado, que hiciese un altar de sacrificio, por lo cual Dios mandó que parara la peste, que parara aquella pandemia que había matado en 3 días 70,000 personas. Entonces, querido hermano y amigo, es Dios el que puede parar todo esto. Es Dios el que puede hacer un alto cuando nosotros lo reconocemos. Entonces, es un llamado, queridos amigos y hermanos, es un llamado a que reconozcamos al único Dios todopoderoso, al creador de los cielos y de la tierra, porque de lo contrario serás pesado en la balanza de Dios. Dios evaluará todo tu ser, todo tu corazón, todo tu pensamiento, todos tus actos que tú hagas en esta tierra, Dios los está evaluando. Y desgraciadamente, si tú no haces caso, como no hizo caso Belsasar, que él adoró a todas esas imágenes, ídolos mudos, demonios, ¿verdad? Dios lo castigó y le quitó su reino, y además lo mataron también los medopersas. Entonces, este es un llamado de atención, no tan solo para el pueblo cristiano, sino para el mundo entero, para que reconozcan al Dios omnipotente, al Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Querido amigo, el Dios omnipotente envió a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz. Él ya derramó su sangre, su preciosa sangre por ti y por mí. Solo está esperando que te arrepientas. Solo está esperando que reconozcas que Dios es espíritu, que Dios no es una imagen, que Dios no es algo que el hombre pueda tocar con sus manos, que Dios es omnipotente, que Dios es omnisciente y que está en todo el universo y que nuestras manos no lo pueden tocar. Pero sin embargo, el Hijo de Dios, el Verbo que se hizo carne, Él dio a conocer al único Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Dios omnipotente y del Dios todopoderoso. Que Dios te bendiga en esta mañana. Me despido con una oración. Padre, te damos gracias, oh Dios altísimo, por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias por este mensaje, Señor, que se tituló La balanza de Dios. Gracias, Señor, porque podemos entender que tú pesas los corazones, tú pesas los espíritus, Señor, en tu balanza, Señor, que tú evalúas la vida de cada uno, Padre, aún de los del mundo primeramente también, Señor. Padre, Señor, que muchas personas puedan reconocerse pecadoras, puedan reconocerse que han adorado lo que no es Dios y que puedan venir al arrepentimiento, puedan aceptar a Jesucristo como el único Salvador, puedan aceptar a Jesucristo como el único camino, como la única vida, como la única salvación. Señor, toca sus corazones, Señor, y ayúdanos a nosotros también a seguir proclamando tu verdad, Señor, a seguir proclamando que el Dios Todopoderoso es espíritu, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y que este Dios maravilloso busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Señor, gracias por esta palabra, Señor, porque nos ayuda a conocerte más, Señor. Tu palabra nos ayuda y nos da fe en nuestros corazones, Señor, para entender, Señor, que nada de lo que hagamos, nada de lo que haga el hombre, Señor, está, Señor, escondido a tus ojos, Señor, y que pueda haber temor en nuestros corazones para no pecar contra ti. Te pedimos perdón por nuestros pecados, como lo hizo David, Señor. Límpianos y perdónanos, Señor, cualquier pecado, cualquier equivocación en nuestra vida cristiana, Señor, que podamos estar delante de tu presencia, Señor, por tu misericordia y por tu grande amor, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana. Orar por Joel. Aquí nos traen un mensaje. Ayer fue operado. Vamos a orar por Joel, nuestro hermano Joel, que toca la batería. Vamos a orar todos, Padre. Te pedimos por nuestro hermano Joel en este momento, Señor.
ayer fue operado, Señor. Te pedimos, Señor, que lo restablezcas en su salud, Señor, que en este momento, Padre, si se está recuperando, Señor, que tu mano poderosa, Padre, toque su herida, Señor, y sea sanado, Señor. Quita toda infección, Señor, toda dolencia en su cuerpo, Señor, porque creemos que por las llagas de Cristo fuimos curados, Señor. Oramos todos los hermanos en este momento, unidos, Señor, para que nuestro hermano se levante, Señor, y pueda honrar tu grande nombre, Padre. En tus manos lo ponemos, Señor, para que tu nombre se glorifique, Padre, y tu nombre, Señor, siga siendo conocido por todos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y el pueblo de Dios dice... Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Si Dios lo permite, para el otro domingo estaremos compartiendo la palabra de Dios, ¿verdad? A ver qué nos da Dios para el siguiente domingo. Que Dios les bendiga en este día, en esta tarde. Amén.